Saludos a todos y a todas. En este video vamos a tratar de explicar cómo redactar el apartado de metodología, que en otros casos se conoce como materiales y métodos, en un artículo de investigación experimental. En un artículo resultado de una investigación científica, normalmente se exigen los siguientes apartados de manera general: el título, los autores, el resumen y sus palabras clave, y el mismo resumen y las palabras clave se exigen en inglés o en otro idioma como el portugués, por ejemplo. También se pide la introducción, a veces una discusión, también se le llama algunas veces marco teórico, marco referencial, los métodos y materiales, que se les suele llamar también materiales y métodos o metodología, los resultados de la investigación, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Estos apartados son los que comúnmente se solicitan en un artículo. En este video nos remitimos específicamente a lo que se conoce como métodos y materiales, o materiales y métodos, o metodología dentro del artículo científico. Para saber cómo redactar el apartado de metodología en un artículo es necesario que veamos algunos ejemplos. El primero que veremos es este artículo, que su título es Efecto del aprendizaje basado en problemas en habilidades de gestión del cuidado. Y aquí dice claramente que es un estudio cuasi experimental. Las dos variables se identifican claramente en el título. La variable independiente es el aprendizaje basado en problemas y la variable dependiente es las habilidades de gestión del cuidado. Lo que se pretende en esta investigación es ver qué efecto tiene el aprendizaje basado en problemas en las habilidades de gestión del cuidado. Nos iremos al apartado de metodología y aquí lo encontramos. Dice, en este artículo se conoce únicamente como método y tiene varios subapartados o varios subtítulos. El primero es el diseño. Dice que se trata de un estudio cuasi experimental. Entre paréntesis explica que es un grupo experimental versus un grupo control para evaluar el efecto de la metodología del aprendizaje basado en problemas a través de la implementación y solución de escenarios problemas con un modelo. El modelo que se ha aplicado es de pretest, intervención y posttest. En la modalidad de educación a distancia en las habilidades de gestión del cuidado. Y bueno, aquí hay otras explicaciones, qué directrices se siguió, ¿verdad? Luego explica el periodo de ejecución, cuando se realizó el estudio. También nos explica la población y muestra, y dice quiénes fueron los participantes, que fueron los estudiantes de una licenciatura en enfermería que estaban inscritos en un programa de gestión del cuidado. Y aquí hay algunas características de estos estudiantes que participaron en este experimento o cuasi experimento. Luego aquí explica cómo fue determinada la muestra. Generalmente en los estudios experimentales la muestra se determina por conveniencia. Y dice que 29 pertenecieron al grupo experimental y bueno, aquí presenta otras características. Y luego dice que 74 alumnos distribuidos entre grupos pertenecieron al grupo control. Luego presenta los criterios de selección, qué criterios se tomaron en cuenta para elegir a estos estudiantes. Luego presenta cuáles fueron las variables. Todo esto es parte de la metodología. ¿Cuál fue la variable independiente? Que como ya lo vimos, es el aprendizaje basado en problemas, la aplicación del aprendizaje basado en problemas, y la variable dependiente, que le corresponde a las habilidades de gestión del cuidado.
Luego se explica el instrumento utilizado, se diseñó el instrumento de autoevaluación de habilidades tales y tales. El instrumento constó y se explica cuál es la estructura de ese instrumento, cuál es la escala que tenían las preguntas, y por aquí también se explica que el segundo apartado consta de 29 reactivos. Y bueno, todo esto corresponde a la estructura del instrumento y todo es parte de la metodología, explicar cuál es la estructura del instrumento. Todos los reactivos se midieron con una escala tipo Likert. Previo a su aplicación se realizó validez de contenido. Una vez aplicado el instrumento se calculó el alfa de Cronbach y luego viene la intervención, que es en algunos casos se plantea únicamente como procedimiento. En este caso se dice que cuál fue la intervención que se hizo del aprendizaje basado en problemas, que recuerden que es la variable independiente en este estudio. Y aquí se explican las distintas fases: fase 1, la fase 2, el pretest, la fase 3, que es la implementación, y por supuesto, ¿verdad? Hay un esquema, un diagrama, una tabla aquí para representar de manera esquemática cómo fue el desarrollo. Y la fase 4, que es el post-test. Entonces, con esto nos da una idea de cómo se explica la metodología. En este artículo está explicado de manera muy amplia. Como hemos podido ver en este artículo, en el apartado de metodología se exigen algunos aspectos como el enfoque de la investigación, que está referido a una investigación cuantitativa, puesto que es una investigación de tipo experimental. El diseño, que es experimental y que es de tipo cuasi experimental. Además, explica la población y la muestra que se ha aplicado para la investigación, las variables, tanto la variable independiente como la variable dependiente. Deben incluirse también las hipótesis que se han planteado, puesto que es una investigación experimental, los instrumentos o las técnicas empleadas para el proceso de investigación y cómo se analiza la información, además de los procedimientos que se llevaron a cabo para la intervención. Veamos otro ejemplo de artículo. En este caso tenemos un artículo cuyo título es La aplicación de la realidad aumentada en la percepción de aprendizaje en estudiantes de primaria. ¿Cuál es la variable independiente? La realidad aumentada, y la variable dependiente, la percepción de aprendizaje que tienen los estudiantes. En este caso, la metodología también está descrita con subtítulos. Primero se habla de quiénes son los participantes. Se dice que en la investigación participaron 22 estudiantes del quinto de primaria, 9 niños y 13 niñas, las edades, el instrumento, cuál fue el instrumento, y se describe cuál fue el instrumento que se aplicó, cuál fue la confiabilidad, cómo estaba estructurado, cuántos ítems tenía, y ahí se va explicando todo el instrumento que fue aplicado. Aquí nos indica que el presente estudio corresponde al tipo de investigación experimental con un diseño de pre-experimento y que el enfoque lógicamente es cuantitativo. Luego vienen los procedimientos, cuáles fueron las distintas etapas o los pasos que se llevaron a cabo para desarrollar la intervención. Aquí se indica que para aplicar las estrategias de aprendizaje se utilizó un software de realidad aumentada. También indica que se realizó un post-test para identificar el nivel de percepción de aprendizaje de la realidad aumentada. Nos explica la muestra, que esto es parte de la metodología también. Como este es un pre-experimento, únicamente hay un grupo. Otro ejemplo es este artículo que habla sobre la efectividad de un programa de estimulación de habilidades socioemocionales en estudiantes universitarios. La metodología de este artículo está descrita a través del diseño, también tiene subtítulos, aunque como ya explicamos en muchos artículos
no se piden subtítulos, sino más bien que la metodología se explique de una vez en una única narrativa. Aquí dice que se utilizó un diseño mixto longitudinal de preprueba, intervención y postprueba, con un grupo experimental y otro de control. Explica quiénes son los participantes, explica cuál es el instrumento y cómo está estructurado el instrumento, y explica la intervención, es decir, el procedimiento para la intervención. Incluso es más extenso aquí porque explica cómo se programaron las sesiones. Tiene un subapartado de procedimiento que corresponde también a esto de la metodología, y luego ya vienen los resultados. Aquí vemos entonces un resumen de los aspectos que se deben describir en el apartado de métodos y materiales. Para una investigación en la que se quiere conocer el efecto que tiene una aplicación o un software en el desempeño, en el nivel de conocimiento, en el rendimiento académico de los estudiantes, digamos. Es una investigación de tipo cuasi experimental. Entonces el enfoque, hay que explicar el enfoque, que es de tipo cuantitativo, el diseño de la investigación, que es un diseño experimental, de tipo cuasi experimento, es decir, cuasi experimental, lo que significa que tenemos un grupo experimental y un grupo control. Explicamos también la población y la muestra, indicando que son estudiantes de un X grado, en X modalidad, de la carrera tal, y que se seleccionaron a ambas secciones aplicando criterios de inclusión tales y criterios de exclusión tales. Cuando decimos ambas secciones es porque son dos grupos, un grupo control y un grupo experimental. También explicamos la variable, cuál es la variable independiente, que en este caso sería el uso del software X o de la aplicación X en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La variable dependiente, que será el desempeño, el nivel de conocimiento o el nivel de habilidades que van a obtener los estudiantes sobre un contenido determinado, que es el que hemos definido en el proceso de intervención. También debemos explicar las hipótesis. Tendremos una hipótesis nula. En la hipótesis nula se establece que todo sigue igual, es decir, que el uso del software no mejora el nivel de conocimientos o el nivel de desempeño sobre el contenido desarrollado en los estudiantes tales. Y una hipótesis de investigación, que muchas veces se llama hipótesis alterna o alternativa también, en la que diremos que el uso del software X mejora significativamente el nivel de conocimiento sobre contenidos en estudiantes tales y tales. Al final, cuando hagamos el análisis, entonces tendremos que aceptar una de estas hipótesis y rechazar la otra. También debemos explicar el instrumento, la prueba objetiva estructurada o el cuestionario que hemos aplicado como pretest, y también que lo hemos aplicado como posttest. Debemos explicar los procedimientos, cómo se seleccionaron los grupos, cuál fue cómo se aplicó el pretest, cómo se realizó la intervención y cómo se desarrolló el posttest. También es importante explicar el tema de la ética en la investigación, y aquí pues habrá que dar explicaciones sobre el consentimiento informado que se logró con los estudiantes, especialmente cuando se aplicaron los instrumentos o las pruebas. Y luego el análisis de la información, en donde debemos explicar que se realiza el análisis de la normalidad de las medias y la aplicación de estadísticos de comparación de los grupos para determinar si existen diferencias significativas entre ellos y determinar si es la hipótesis nula o es la hipótesis de investigación la que vamos a aceptar y cuál es la que vamos a rechazar. Todo esto tenemos que hacerlo de forma narrativa, como ya hemos visto, de tal manera que le vayamos explicando al lector cada uno de estos aspectos dentro de nuestra metodología o apartado de métodos y materiales.